¿Quiénes son los judíos? ¿De dónde vienen? ¿Qué los une como pueblo? Estas son algunas de las preguntas que han intrigado historiadores, genetistas, arqueólogos y teólogos durante siglos. Los judíos se consideran a sí mismos como los descendientes de los antiguos israelitas y de los hebreos que vivieron en la tierra de Israel hace más de 3000 años. Sin embargo, la historia y la ciencia han revelado que los orígenes de los judíos son muchos más complejos y diversos de lo que se pensaba. En este video vamos a explorar los verdaderos orígenes de los judíos, basándonos en las evidencias históricas, arqueológicas, bíblicas y genéticas. Veremos cómo los judíos surgieron de una mezcla de pueblos y culturas del cercano Oriente Antiguo, cómo se dispersaron por el mundo a lo largo de los siglos, cómo se adaptaron a diferentes entornos y cómo conservaron su identidad y su religión. También veremos cómo los judíos han contribuido al desarrollo de la civilización humana con sus aportes culturales, científicos, artísticos y espirituales. Pero antes de seguir, si te gusta lo que ves, no olvides suscribirte al canal, dar like y compartir el video con tus amigos para que esta comunidad de gente con ganas de historia crezca. Esto es Historias Reveladas. Empezamos. Según la tradición judía, el origen de los judíos se remonta a Abraham, el patriarca que vivió en Ur, una ciudad de Mesopotamia, alrededor del siglo XIX a.C. Según el libro del Génesis, Abraham recibió la promesa de Dios de que le daría una tierra y una descendencia numerosa a cambio de su fe y obediencia. Abraham aceptó la alianza y se trasladó con su familia a Canaán, la tierra prometida. Tuvo dos hijos, Ismael de su esclava Agar e Isaac de su esposa Sara. Según la tradición islámica, Ismael es el antepasado de los árabes y de Mahoma, el profeta del Islam. Según la tradición judía y cristiana, Isaac es el antepasado de los israelitas y de Jesús, el Mesías del cristianismo. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas y se convirtió en el padre de los edomitas, un pueblo rival de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos, que fueron los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos de Jacob fue José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a Egipto. Ahí interpretó los sueños del faraón y se convirtió en su visir. Cuando hubo una gran hambruna en Canaán, José invitó a su padre y a sus hermanos a instalarse en Egipto, donde les dio tierras y alimentos. Los israelitas se multiplicaron en Egipto y se convirtieron en una amenaza para los egipcios, que los sometieron a una dura esclavitud. Entonces surgió Moisés, un israelita criado como egipcio, que fue llamado por Dios para liberar a su pueblo. Moisés desafió al faraón con las 10 plagas y condujo a los israelitas hacia el éxodo, la salida del Egipto. En el camino, Moisés recibió de Dios las tablas de la ley con los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estos mandamientos son la base de la ética y la religión judía. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años hasta que llegaron a las fronteras de Canaán. Ahí, Moisés murió y le cedió el liderazgo a Josué, que conquistó la tierra prometida con la ayuda de Dios. Josué repartió la tierra entre las 12 tribus de Israel y estableció un sistema de jueces que gobernaban al pueblo según la ley divina. Los jueces fueron sucedidos por los reyes que unificaron las tribus bajo una monarquía centralizada. El primer rey fue Saúl, que luchó contra los filisteos, un pueblo que habitaba en la costa mediterránea. El segundo rey fue David, que derrotó al gigante Goliat y expandió el territorio israelita. El tercer rey fue Salomón, que construyó el primer templo de Jerusalén y alcanzó una gran sabiduría y riqueza. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Ambos reinos sufrieron invasiones y deportaciones por partes de los asirios, los babilonios, los persas y otros pueblos. Los profetas advirtieron al pueblo sobre sus pecados y anunciaron la venida del Mesías, un descendiente de David que restauraría el reino y traería la paz y la justicia. Los judíos son los descendientes del reino de Judá, que logró conservar su identidad religiosa y nacional a pesar de las adversidades. Los judíos son los herederos de la promesa de Dios a Abraham, de que serían un pueblo bendito y una luz para las naciones.
Los orígenes históricos y arqueológicos de los judíos se remontan al segundo milenio antes de Cristo, cuando varios pueblos semitas se establecieron en la región de Canaán, que abarcaba los actuales territorios de Israel, Palestina, el Líbano, Siria y Jordania. Estos pueblos eran los amorreos, los cananeos, los fenicios, los arameos y los hebreos. Los hebreos eran un grupo nómada que se dedicaba al pastoreo y al comercio. Su nombre proviene de la palabra hebrea ivri, que significa el que cruza, en relación a su migración desde Mesopotamia. Los hebreos se asentaron en las tierras altas de Canaán, donde entraron en contacto con los cananeos que habitaban en las tierras bajas y en las ciudades-estado. Los cananeos eran un pueblo avanzado que tenía una escritura, una religión politeísta y una cultura influida por Egipto y Mesopotamia. Los hebreos adoptaron algunos elementos de la cultura cananea, como el alfabeto, el idioma, la agricultura y la cerámica. Sin embargo, mantuvieron su identidad étnica y religiosa, basada en la fe en un solo Dios, Yahvé. La arqueología ha encontrado evidencias de la existencia de los hebreos en Canaán desde el siglo XIII a.C. Una de las más famosas es la estela de Merneptah, un monumento egipcio que menciona a Israel como un pueblo derrotado por el faraón Merneptah en el año 1208 a.C. Otra es la estela de Tel Dan, una inscripción aramea que menciona a la casa de David como el rey de Israel en el siglo IX a.C. Estas evidencias incluyen fortificaciones, palacios, templos, sellos, monedas y objetos rituales. Sin embargo, la arqueología no ha encontrado evidencias concluyentes de algunos episodios bíblicos como el éxodo de Egipto, la conquista de Canaán por Josué o la existencia del templo de Salomón. Los orígenes históricos y arqueológicos de los judíos nos muestran que los judíos son el resultado de una fusión de pueblos y culturas del cercano Oriente Antiguo. Los estudios genéticos han revelado que los judíos comparten un origen común con otros pueblos del cercano Oriente Antiguo, como los árabes, los kurdos, los armenios y los turcos. Los judíos tienen una mayor afinidad genética entre sí que con otros pueblos europeos o africanos, indicando que los judíos se originaron en el cercano Oriente y que mantuvieron una relativa endogamia, es decir, un matrimonio preferente dentro del grupo. Los estudios genéticos también han revelado que los judíos se pueden dividir en dos grandes grupos, los judíos askenazis y los judíos sefardíes. Los judíos askenazíes son los descendientes de los judíos que vivieron en Europa Central y Oriental desde la Edad Media hasta el siglo XX. Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica hasta su expulsión en 1492 y que luego se dispersaron por el Mediterráneo, el norte de África y el Oriente Medio. Estos dos grupos tienen diferencias genéticas que reflejan su historia y su geografía. Los judíos askenazíes tienen una mayor proporción de ADN europeo que los judíos sefardíes, lo que indica que se mezclaron con las poblaciones locales de Europa. También tienen una mayor diversidad genética que los judíos sefardíes, lo que indica que tuvieron más oportunidades de intercambio genético con otros grupos. Los judíos sefardíes tienen una mayor proporción de ADN del cercano Oriente y del norte de África que los judíos askenazíes, indicando que se mezclaron con las poblaciones locales de esas regiones. Los judíos sefardíes también tienen una menor diversidad genética que los askenazíes, lo que indica que tuvieron menos oportunidades de intercambio genético con otros grupos. Los judíos son producto de la migración y la mezcla con otros pueblos, pero también de la conservación y la diferenciación dentro del grupo. Son portadores de una herencia biológica única y diversa que refleja su historia y su cultura. Los verdaderos orígenes de los judíos nos revelan que los judíos son un pueblo único y diverso con identidad propia y vocación universal. Los verdaderos orígenes de los judíos nos invitan a conocer más sobre este pueblo, a respetar su dignidad y sus derechos y a dialogar con su fe y su cultura. Los verdaderos orígenes de los judíos nos desafían a reconocer nuestra propia historia, diversidad y humanidad. ¿Qué te ha parecido este video sobre este gran pueblo? ¿Crees que son de los pueblos más interesantes? ¿Qué otra historia te gustaría conocer? Déjanos tu opinión en los comentarios, dale like al video y compártelo con tus amigos si te ha gustado. Muchas gracias por su atención.